tenemos también la tendencia cultural de personalizar las cosas. Entonces no es un tema de que yo no estoy de acuerdo con tu idea. Entonces ya lo tomas como que no me quiere a mí. Entonces ahí entra todo el juego de emociones. Y te voy a contar una cosa que hicimos con un directorio recientemente que me pareció loco como experimento. A ver. Bienvenidos a Cambio de Mando. En este episodio tenemos a una invitada, María del Carmen, fundadora de Cronos Consulting. María del Carmen, bienvenida a este episodio. Muchísimas gracias, Leo y Jonathan. La verdad es que es lindo estar aquí con ustedes en este espacio para conversar. Qué gusto tenerte y vamos a empezar. Y vamos a empezar con algo muy sencillo. Queremos conocer un poco más de ti. ¿Te han hipnotizado? Nos vuelve a contar un poco, Mariuli, qué haces, qué te gusta hacer, qué hobbies tienes. Cuéntanos un poco. A ver, ¿qué quieres saber de mí? Yo soy una mujer que... soy primera hija. Creo que ese es como que tu primer rol en la vida. Entonces soy hija, soy la primera. Entonces al ser primera ha sido como que ir rompiendo muchas cosas. Mis papás muy jóvenes. Mi mamá tenía 19 años cuando yo nací, entonces era como que un reto. Entonces siempre tratando de cumplir expectativas, de buscar ser la mejor. Sí, por el ejemplo. Sí, el tema del el peso del ejemplo a seguir es un tema tenaz. Tengo 2 hijos. Mi hijo mayor, que es arquitecto, y mi hija menor, que ahora se graduó de nutrióloga. Creo que eso es lo más importante de lo que yo soy. Y luego viene toda la parte profesional. Yo soy economista de profesión, médico frustrada. Sí. Te recetas tú todo, me imagino. O sea, no, la verdad que no. Pero en esta compensación de cubrir este tema de medicina, porque era un tema más de servir y de conectarte con la gente, entonces me hice coach. Es coach. Entonces soy como un médico de empresas, de familias, de personas. Te pregunté si te habían hipnotizado porque tras cámaras nos estaba contando una experiencia, entonces no sé si le resumes en un minuto para cerrar la idea. Bueno, en un minuto, tuve la oportunidad de estar por coincidencia en uno de estos episodios, en un evento más bien que tuvo Tony Camo, en el Scala, el famoso Tony Camo. Y yo estuve así refundida en una cafetería y resultó que él quiso hipnotizar a todos y yo me dejé llevar para descansar básicamente, porque no tenía opción ni siquiera de mirarle, pero me terminó hipnotizando. Wow. Y terminé siendo la que le veían luego por el Scala y le decían, ve, la hipnotizaba. Yo te vi. Entonces esa es la historia en pastilla de la hipnosis. Muy bien. Pero simpático, sí. Sí. Entonces eso, y luego, ¿qué otra persona soy yo? Deporte. Sí, juego tenis. Excelente. Corro, y ahora me voy a meter en el golf. Ay, lindo del golf. Sí, me quiero meter en el golf para generar la destreza de la paciencia. Sí, necesitas mucha concentración y como yo le he dicho a Leo, cuando vamos tienes que venir liberado en la mente, porque si vienes tenso, no le pegas a la bola. Tienes que venir hipnotizado. Bueno, sí, entonces me voy a meter en el golf. He trabajado mucho en el campo social. Yeah. Estuve trabajando en la ONU varios años, luego trabajé en una ONG internacional, en World Vision. Y luego me divorcié. Yo tengo 20 años divorciada ya. Y claro, necesitaba una actividad o entrar en un rol en el que no tenga que estar pidiendo permiso para salir, porque tenía que correr por todo lado. Ni perdón. Y me hice empresaria. Me convencí de que podía tener mi tiempo y ser un poco independiente. Entonces así fue como empecé Cronos. ¿Y Cronos a qué se dedica? Cronos es una consultora que se dedica básicamente a generar soluciones simples con cambios profundos. Entonces trabaja en las distintas áreas desde donde se requiera. Somos una consultora boutique. Yeah. Sí, no hacemos enlatados, digamos, sino más trajes a la medida. Excelente, excelente. Muy bien. Ahora, en tu experiencia ya entrando a lo que venimos, el tema profesional, obviamente nosotros como MD y como podcast
buscamos dar ese mensaje, ¿no?, a las nuevas generaciones, a los emprendedores, a los empresarios, de esa necesidad de crear directorios. ¿Cuál ha sido tu experiencia con miembros de directorio, gobernanza, desde tu lado, ¿no?, personal y profesional? A ver, yo empiezo a experimentar y entrar en estos temas de gobernanza desde cuando trabajaba en la ONU. Sí, era parte de estos espacios y estos comités de decisión estratégicas en donde al inicio ibas aportando operativamente información, pero después ibas aportando visiones, formas de mirar las cosas, porque yo creo que la riqueza más grande de la gobernanza son los distintos puntos de vista y las distintas formas en que la gente percibe la realidad. Entonces, digamos que esa experiencia que tuve en la ONU me marcó desde el punto de vista del respeto, del tema de no querer buscar tener la razón, del construir desde lo que todos pueden dar. Y luego cuando estuve en Visión Mundial fui parte del directorio de el que ahora es Banco Visión Mundial, pero fui parte cuando era todavía una financiera pequeña y entonces estuve ahí en este directorio y fue esta mezcla de poder mirar no solo el beneficio para la institución financiera en sí, sino cómo puede aportar y cambiar el mundo y el mundo de personas. Entonces, y estas cosas, estas decisiones se toman en el directorio. Por supuesto. Entonces es cómo poder articular distintas visiones para poder generar resultados que impacten y que no necesariamente van en la operativa, porque una cosa que se mira mucho a veces es que o el directorio es ausente, a veces inexistente, de papel, de una linda fachada. Pura formalidad. Exactamente, para cumplir con un pedido legal, digamos. Normativo. Y digamos que el otro lado es cuando se vuelven súper operativos y quieren estar microadministrando. Entonces, Es el objetivo precisamente del directorio, ¿no? Que es una pérdida de el foco y todo el impacto que pueden lograr. Entonces, ese es el tema que yo he mirado. Y luego entrar en todo entender los procedimientos, los quereres, los sentires y los procederes de las personas para ver por qué actúan como actúan cuando están dentro del directorio. Porque claro, tú empiezas a ver que tienes de todo. Tienes gente que busca decir lo que quieres oír. Entonces es el gerente que busca decir... No hay discusión. Exacto. Ahí topemos este tema, porque me parece interesante. A ver, a la larga, dentro del directorio está hecho de personas. Las personas, 80% emocionales, nos quedan viendo mal y ahora estamos resentidos. O hay ego, o etcétera, etcétera. Somos de emociones, somos seres de emociones. Entonces, al momento de tomar las decisiones, justamente viene lo que tú decías. Hay personas que pueden ir o tergiversar su rol, porque el rol tiene que ser de alguna manera bastante frío a nivel de decisiones, porque eso va a marcar el futuro de la organización. Pero cuando metes muchas emociones, también puede ser contraproducente. Cuéntanos un poquito. O también simplemente, como mencionó María del Carmen, alinearte para no ir en contra de la corriente, que también es un problema, porque dejas de generar lo más valioso del directorio, que es entrar a una discusión y a una decisión. Un respeto y con altura. Sí, a ver, tomemos en cuenta que culturalmente nosotros los latinos buscamos que nos quieran. ¿Sí? Este tema de agradar, de ser aceptado, entonces hace que, y este es un tema de madurez, hace que tú cuando entras a un nuevo espacio, claro, va a sonar chancho, pues que entres como la chimoltrufia. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos también la tendencia cultural de personalizar las cosas. Entonces no es un tema de que yo no estoy de acuerdo con tu idea. Entonces ya lo tomas como que no me quiere a mí. Entonces ahí entra todo el juego de emociones. Y esto también va de la mano con la madurez de las empresas. Porque también los directorios se forman de acuerdo a lo que buscan los dueños, los socios, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué buscas? Buscas primero que esté alguien de tu confianza. Y para que esté alguien de tu confianza, generalmente hay afecto. Hay empatía, hay... No hay una
tiene que ser independiente. Tiene que ser independiente. O sea, y ese tema es también los dueños como empresas, y ahí te hablo como dueña, en cambio también es feo que vengan y te digan, tu directorio te empiece a ver las costuras. Entonces uno dice, ¿y yo por qué tengo que mostrarles mis balances? ¿Y yo por qué tengo que defender las estrategias delante de ellos? ¿Y por qué tengo que responder sus cuestionamientos? Entonces viene el ego. Entonces es un juego, como tú planteas, de emociones, pero que somos seres humanos. Entonces al ser seres humanos lo que tienes ahí es una minicultura. Pero ahí también va el tema, ¿no? Los miembros de directorio. Cuando estamos sentados, viene también, no solo puedes tener experiencia, puedes tener estudios, preparación, etcétera, etcétera, pero las habilidades blandas de las personas es lo que va a marcar mucho el tema de controlar esas emociones ante una decisión que puede ser de vida o muerte. O sea, a la larga, las empresas también son como seres vivos, ¿no? Claro. Que van alineándose en función de las decisiones que tomamos nosotros. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en poder solucionar de alguna forma o reducir esas malas decisiones basadas en emociones? A ver, primero, me acuerdo que en el Summit último yo terminé con una frase que decía que la responsabilidad de los directorios es cuidar el alma de la empresa. Y el alma de la empresa es lo que le va a permitir ser sostenible en el tiempo a la empresa, ¿ya? Y yo creo que de mi experiencia en todos estos temas de directorios, yo te diría que lo más importante es fijarse las políticas de comportamiento, de conflicto. ¿Cómo vamos a manejar el conflicto? Un tema desde el punto de vista del coaching, despersonalizar las cosas. Que la regla aquí y de acuerdo común es que son ideas que van a construir, que se van a combinar, que se van a potencializar, pero que no son personas. O sea, este es un espacio en el que nos despojamos de intereses personales para entrar y enfocarnos en un interés que va más allá. Enfoque. Exacto. Y te voy a contar una cosa que hicimos con un directorio recientemente que me pareció loco como experimento. A ver. Se programó a la inteligencia artificial para que funcione como un actor más. Ya. Dentro del directorio. Porque claro, o sea, ese es un tema que también hay que abordar. Datos, puros datos. Y lo interesante fue que, claro, te muestra la inteligencia artificial como un agente más no entra a la discusión porque todavía no tiene esa capacidad, digamos, gracias a Dios, pero sí entra a decirte las evidencias que encuentra en el material que le das. Y lo que enriqueció el directorio finalmente fue el sentir del directorio. Una visión. Exacto, porque o sea, te puede dar información, te da información como un actor ahí. Te procesa el tema, te concluye cosas, pero finalmente la decisión está en las personas. Siempre. Sí. Y eso que topas viendo el tema de decisión como tal, es importante ver que de alguna manera para tomar una decisión, sea personal, profesional, en un directorio, mientras más datos tengas, va a ser mejor. Pero también es una realidad que muchas veces no tenemos tanta data. Uh-huh. Y mucha data no te deja tampoco avanzar. O sea, es parálisis para análisis. Exacto, análisis causa parálisis. Exacto, parálisis. Entonces, de alguna manera, terminamos los seres humanos tomando las decisiones. Sí, siempre. Sí, bueno, entrando un poco al cambio de mando, mi querida María del Carmen, cuéntanos un poco. Cronos es una consultora, ¿tienes socios hoy por hoy? Cuéntanos un poco de tu estructura y si has pensado en este tema de la sucesión. A ver, esa es una pregunta interesante, primero porque Cronos es una empresa que se fundó después de otra. En esta primera, ¿y por qué te cuento esto? Porque esta primera empresa se fundó con 3 socios. La primera se llamaba Sinergia. Pero no logramos, el tema de los intereses y ahí las expectativas y también yo diría que la expectativa más fuerte que tenemos las personas en cuanto a la rentabilidad
hace que tu compromiso con un tema de sostenibilidad no se dé. Fricción. Exacto. Entonces hay fricción, por eso te hablo del tema de hablar de los conflictos siempre desde el inicio. Entonces a raíz de eso se quedó la empresa ahí y yo, como tenía que continuar por el tema que les digo de hijos y demás, entonces abrí esta nueva empresa. Y entonces la abrí con mi papá. Entonces la abrí con él y claro, siempre era el tema de yo no puedo sola. Necesito una visión. Entonces siempre me estaba buscando asesores que me digan lo que les decía yo necesito que me digas lo que tú crees que yo no quiero oír. O sea, si realmente dime que me digas lo que dime. Nadie quiere decirme. Lo que nadie quiere decirme. Hipnotiza. Entonces fue un poco desde ese lado como fui viendo este aporte externo con unos ojos frescos y porque yo te digo, esto es como una pecera, o sea, tú estás dentro de la pecera y te acostumbras a todo, al agua, al pH, a la viscosidad y a todo, pero no vas a saber que está así si es que no viene alguien externo para meterse y decir, no, pero esto ha estado un poco raro, ¿no? No, de hecho creo que siempre la visión externa va a sumar. Y bueno, un poquito, María del Carmen, para ir cerrando, porque ya nos estamos pasando de tiempo, sí quisiera que nos ayudes y no sé, Jonathan, y tal vez tenga alguna pregunta más, pero es que les puedas dar un consejo a la audiencia sobre cómo manejar esas emociones en un directorio. Claro que sí. A ver, lo primero creo que tener la capacidad de conciencia y saber decir, encontrar en ti mismo cuál es tu agenda oculta. ¿Qué es lo que realmente te lleva a ese directorio? ¿Cuáles son las expectativas que buscas? Y cómo estas expectativas o agenda se separa de lo que va a ser el objetivo principal para esa empresa. Y desde esa generosidad de desprenderse de esto, el aporte que des va a estar mucho más filtrado hacia buscar la sostenibilidad de la empresa y también de crecer uno como persona. Porque cuando uno actúa desde el despoje, desde la generosidad de dar y de aprender, más que de tener la razón y de mostrarse, uno crece mucho más. Y el directorio crece, se enriquece, se cohesiona, van a entender cuáles son las debilidades, van a poder potenciarse y van a poder también convocar a otras personas que puedan ir supliendo y ir fortaleciendo el impacto que quieren lograr. Entonces, pero básicamente termina en un autoconocimiento y una autoconciencia. Te luciste. Sí, yo sí tengo una última pregunta. Claro. Tú mencionaste la frase consejos rápidos. Soluciones rápidas con cambios profundos. Perfecto, entonces igual, como consejo, ¿tú cómo canalizarías eso como consejo a las personas que nos están viendo, que están en sus empresas, tal vez con alguna falencia, tal vez con algún tema de, oye, no me está yendo bien por acá? A ver, yo lo que te diría es que los seres humanos tenemos la tendencia de mirar las ramas y no la raíz. Y siempre la solución está en poder identificar la raíz de las cosas. No nos quedemos en las ramas, sino que siempre pregúntate como que los 5 por qué es hacia abajo, de por qué es esto, por qué es esto, por qué es esto, por qué es esto, para salir de esta ceguera sistémica que a veces el hecho de estar enamorados de nuestras empresas nos da. Entonces, yo te diría que salgas de una cultura de solución de problemas y entres en una cultura de visualización de riesgos. Excelente. María del Carmen, un gusto haberte tenido en este episodio con nosotros. Yo creo que nos llevamos cosas muy interesantes sobre ya conocerse a sí mismo como miembro de directorio y como empresario al momento de tomar decisiones. Entonces, de mi parte, muy agradecido y un gusto haberte tenido con nosotros en este episodio. Yo encantada, me encanta conversar con ustedes y no sentí los 20 minutos. Pasó volando el tiempo, se nos fueron más, pero no importa. Así es cuando uno se divierte. Yo me quedo con el tema de encontrar la raíz de los problemas. Siempre tenemos que buscar soluciones a partir de conocer y conocernos. Hay que preguntar. Sí, hay que preguntar más. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a la audiencia. Muchas gracias. Lindo estar aquí.